bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura de no ficción. Para comenzar la clase vamos a revisar dos videos. Quiero que prestes mucha atención porque al final vamos a ver cuáles son las diferencias que existen. Ricky vivía en una preciosa casa del futuro con todo lo que quería. Aunque no ayudaba mucho en casa, se puso contentísimo cuando sus papás compraron un robot mayordomo último modelo. Desde ese momento iba a encargarse de hacerlo todo. Y sobre todo, recoger la ropa y su cuarto, que era lo que menos le gustaba a Ricky. Por mucho que Ricky buscó su camiseta favorita y su mejor juguete, no volvieron a aparecer. Y lo mismo fue ocurriendo con muchas otras cosas que desaparecían. Así que empezó a sospechar de su brillante robot mayordomo. Preparó todo un plan de espionaje y siguió al robot por todas partes, hasta que lo descubrió con las manos en la masa, tomando uno de sus juguetes del suelo y guardándoselo. Solo creía que no te gustaban y que por eso las tratabas tan mal y las tenías por el suelo. Yo estoy programado para recoger todo lo que pueda servir y por las noches lo envío a lugares donde otra gente pueda darles buen uso. Veamos las crónicas de Indias, lo que se llamó los viajes de Colón. Escuchen bien esta introducción y no me digan que es raro como hablan, desde ya les anticipo que es castellano antiguo. Yo siempre leí que el mundo, tierra e agua, era esférico, en las autoridades et de experiencias que Ptolomeo y todos los otros que escribieron de este sitio daban y demostraban para ello. Aquí tengo otro fragmento que nos dio la maestra, donde Fray Bartolomé de las Casas relata lo que decía Colón. El viernes 12 de octubre pisaron las tierras de Guanajaní, maravillándose de todo lo que encontraron, árboles descomunales y muchas y variadas frutas. De ambos videos que hemos visto vamos a analizar sus diferencias. El primero se titulaba El robot desprogramado. Nos hablaba de una época en el futuro. Mientras que en el otro hemos visto Las Crónicas de las Indias, que nos hablaba de un relato del pasado. Este nos hablaba de unos personajes que aún no existen y no sabemos si existirán, mientras que este otro nos habla de personajes que sí han existido y relatan su experiencia al llegar a América. ¿Cuál será la principal diferencia entonces entre estos dos relatos? Pues que el primero es ficción, porque toda la trama ha sido inventada, mientras que el segundo es de no ficción. ¿Por qué? Porque nos está relatando hechos reales. Si no comprendiste muy claramente esta diferencia, te invito a que revisemos algunos conceptos y veamos algunos ejemplos. Empecemos preguntando, ¿existe relación entre la literatura y el periodismo? Entre otras cosas, sabemos que el periodismo tiene el objetivo de informar de manera inmediata lo que sucede o sucedió. En cambio, la literatura generalmente nos presenta una historia de ficción. El periodismo debe ser fiel reflejo de la realidad, mientras que la literatura nos traslada a otros mundos que a veces son distintos del que habitamos. El periodismo es un género objetivo y la literatura es un género subjetivo, ya que existen múltiples sentidos e interpretaciones. Las noticias son representadas por un periodista, mientras que las historias en la literatura son presentadas por un narrador. Entonces, de la fusión entre la literatura y el periodismo surge el género de no ficción. Se podría decir que es un género híbrido, ya que el escritor toma un evento o suceso ocurrido y lo utiliza para escribir una ficción. Es decir, se ficcionaliza un hecho de la realidad. Características del relato de no ficción. Se trata del encuentro de un material real con procedimientos narrativos. Los casos suelen ser difíciles de creer, pero son reales. El autor narra el suceso desde su punto de vista. Por lo tanto, diferenciaremos los textos. Los ficcionales se definen por contar hechos inventados por un autor con el objetivo de entretener a un lector.
Al contrario, los textos no ficcionales hablan de hechos reales, que efectivamente sucedieron y buscan contarle al lector algo verdadero. Veamos algunos tipos de literatura de no ficción. La memoria es una compilación de recuerdos que no tienen por qué estar organizados en un orden cronológico, ya que pueden estar expuestos de forma aleatoria o como prefiere el autor. Confieso que he vivido de Pablo Neruda sería un ejemplo de ello. La autobiografía es un género literario situado entre la literatura y la historia, cuya principal característica es que el propio narrador es el personaje que los vive. La autobiografía tiene una serie de características que la diferencian de otros géneros narrativos. Se escribe en primera persona, el autor es el protagonista, el principal personaje de la historia que está narrando. Narra sucesos verdaderos. En la autobiografía es fundamental tratar con la verdad. Si bien la estructura puede ser libre porque no siempre está regido por un orden cronológico, ya que el autor decide en qué orden quiere contar los hechos, al ser un texto narrativo, tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Un ejemplo de autobiografía sería El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela. El ensayo es un texto que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Suele caracterizarse por tener una extensión variada y un tono reflexivo o crítico respecto al tema abordado. Su finalidad es exponer los resultados de una investigación sobre un tema particular sustentado en la tesis o punto de vista que deberá defenderse con argumentos nacidos de dicha investigación. Todo ensayo suele tener la siguiente estructura: un título que deberá estar relacionado con el tema, una introducción, donde se define el tema a tratar. Luego se propone una tesis, la cual será defendida a lo largo del ensayo. Tenemos además un cuerpo. Aquí se exponen los argumentos que defenderán la tesis. Todo ello debe llevar a una conclusión. Aquí se redacta a manera de resumen todo lo expuesto y se reafirma la tesis. Por último está la bibliografía. Aquí se escribirá las fuentes utilizadas para el ensayo. Los blogs son sitios web organizados por entradas, como si fueran los artículos de un periódico que se utilizan para transmitir información de interés. El tipo de información que podemos encontrar en un blog es variado. Por ejemplo, un blog personal puede tener el punto de vista particular de un bloguero sobre una noticia en especial, información, tips, links, videos, fotos o incluso una forma de diario en línea que todo el mundo puede ver. Los blogs son populares porque son muy sencillos de usar y navegar, a diferencia de una página web común. El blog solo tiene una página principal en donde se encuentran las entradas en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua, y cuenta con un archivo semanal, mensual o anual para revisar blogs pasados. Algo importante a destacar de los blogs es que por lo general las personas pueden dejar comentarios al pie de cada entrada y se pueden crear conversaciones con opiniones entre los seguidores del blog y el bloguero, por lo que la comunicación es bidireccional. La crónica se emplea para explicar una serie de acontecimientos que han tenido lugar dentro de la historia. Existen muchos tipos de crónicas según el contexto en el que se esté explicando, por eso podemos hablar de una crónica periodística, pero también de una crónica histórica y literaria. El objetivo de una crónica es explicar un acontecimiento a detalle, donde es imprescindible que el redactor que le escribe haya estado presente en los hechos y por lo tanto la crónica se convierta en un relato personal sobre su propia visión de lo ocurrido, aunque en otros casos pueden tener fuentes como informantes, testigos, protagonistas del suceso, entre otros. También se pueden recurrir a fuentes bibliográficas para completar la información requerida. Es importante remarcar que en una crónica el tipo de escritura que se emplea es subjetiva, es decir, no se trata de una noticia, sino que se trata de la explicación de una experiencia que la persona en cuestión ha vivido en el hecho que se relata.
Se narran los hechos al mismo tiempo que el autor da su visión e interpretación sobre lo ocurrido. Aunque la crónica suele ser un tanto libre, lo cierto es que suele cumplir una estructura que ayuda a comprender mejor la información. Un título llamativo que debe captar la atención del lector, una introducción que resume de forma breve el contenido a desarrollar, un cuerpo donde el autor narrará los hechos intercalando su punto de vista y opiniones personales. Es habitual que al terminar la narración el autor cree un párrafo de conclusión con todo lo que ha explicado. Tenemos, por ejemplo, Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Bien, para que quede más clara la idea, te voy a mostrar un par de ejemplos para poder diferenciar la literatura de ficción y de no ficción. Por este lado tenemos el libro de Fuego y Sangre. Si te fijas nada más en la portada, ya puedes ver que tenemos imágenes de dragones. ¿A qué nos indica eso? Simple, es una literatura de ficción. En este segundo tenemos Malala, mi historia. ¿A qué se referirá? Pues es la autobiografía de Malala, nos va a contar su historia. Y vemos en la portada la imagen o la fotografía de la persona. ¿Qué nos está indicando esto? Pues que es una literatura de no ficción. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de hechos reales. Entonces, de esta manera, simplemente al ver las portadas, ya podemos diferenciar si esta es una literatura de ficción o una literatura de no ficción. Momento de poner en práctica lo aprendido. Vamos a trabajar literatura de no ficción. Para ello te invito a que puedas preguntar entre tus familiares, puede ser a tus padres o a tus abuelos, alguna historia y ayudes a redactar, puede ser una memoria o puede ser incluso tu autobiografía, las formas más simples de la literatura de no ficción. Si quieres consultar algunos ejemplos o algo de teoría, te invito a que revises tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Y yo te invito a que me acompañes en una próxima clase para seguir aprendiendo del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.